Hola viajeros, tenemos el retorno del banner de Cleanse. Él es uno de los mejores personajes de arco que puedes tener en tu equipo, ya que puede cubrir los ataques de este mismo, como también los del elemento de trueno. Además, posee habilidades de apoyo demasiado buenas para varios equipos en general, así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en él, este vídeo es para ti. Con respecto a Kills, en temas generales, su Ultimate Skill tiene la capacidad de poder aumentar el ataque físico, el ataque especial y la tasa de golpes críticos en un 30%. También cuenta con la capacidad de aumentar la recuperación de Battle Points de todos los aliados del frente. Aparte de ello, puede generar el estado de provocación a los enemigos cuando él se encuentra al frente. Dentro de sus habilidades, las que más resaltan son su habilidad de arco llamado Triple Levin Starry Shot, el cual consiste en realizar 3 ataques hacia un enemigo, los cuales golpean la debilidad de trueno. Además, reduce el ataque físico, la defensa física, el ataque elemental, la defensa elemental, el crítico y la velocidad del rival en un 15%. Luego tenemos su habilidad de linterna llamada Brutal Instructor Motivation, el cual genera que toda la fila del frente gane el efecto de recuperación en un BP por turno. Después, su otra habilidad llamada Double Levin Striking Shot, el cual consiste en realizar 2 ataques de arco con una potencia base de 135 cada uno, el cual golpea la debilidad de trueno. Aparte de ello, si el enemigo se encuentra en el estado de break, la potencia del ataque sube hasta un 100%. Otra habilidad que puede usar sería Detect Weakness, el cual consiste en reducir las defensas físicas y la defensa elemental de todos los enemigos en un 15%, y además de ello muestra una debilidad del rival. También puedes usar Rampant Arrow, el cual realiza 3 ataques de arco de forma aleatoria, los cuales tienen cierta capacidad de poder reducir la resistencia del arco en un 15% con cada uno de sus golpes. Aparte de ello, tenemos la habilidad de arco llamado Pulverizing Torrent, el cual consiste en realizar 2 ataques de arco en AoE, los cuales pueden romper cualquier escudo sin importar la debilidad. Ahora, con respecto a sus pasivas, Flowing Brief le permite convertir el 20% de daño tomado en HP, como también el 5% del mismo daño convertirlo en SP. Su otra habilidad pasiva llamada Gate Hunter Bow Training le permite a Cleanse que cuando él se encuentre en la primera fila de vanguardia, aumenta el ataque físico, el crítico y el daño de arco en un 15% de toda la fila de vanguardia. Y la última skill llamada Give It All You Got consiste en que cuando él se encuentra en la fila de la vanguardia también permite provocar a todos los enemigos para que lo ataquen a él, pero además de ello le reduce el ataque físico y el ataque especial en un 10% a estos. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de restaurar el HP de todos los aliados con una potencia base de 230, pero además de ello aumenta el ataque físico, el ataque especial y el crítico, como también el ataque de arco de todos ellos en un 20%. Ahora, con respecto a la X-Skill, este consiste en realizar 5 ataques de arco hacia un enemigo con alta prioridad, es decir, vas a atacar primero antes que el enemigo. Además, cuando este cuenta con más de 5 escudos, tienes la opción de volver a atacar otras veces 5 veces más, convirtiéndose en un total de 10 golpes, los cuales te pueden servir para romper un montón de escudos en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la condición para que este skill se active consiste en que tu HP debe de estar sobre el 50%. He de mencionar que el rol principal de Cleanse puede ser tanto de uno de los mejores personajes de apoyo, tanque y agresor del juego, ya que tiene un sinfín de habilidades los cuales le van a permitir poder crear una gran cantidad de estrategias con solamente tenerlo en tu equipo. Por lo que si me preguntas en qué tier lo pondría,
pues déjame decirte que actualmente este gato se le considera tier 0. Sí, tal como lo escuchas, es un tier 0 de los mejores que puedes tener en tu equipo, ya que tiene la capacidad de aumentar el daño de todos tus aliados, reducir los atributos del enemigo, romper una gran cantidad de escudos en un abrir y cerrar de ojos, como también puede ser de tanque, por si no tienes a ninguno otro en tu equipo. Ahora, algunos detalles con respecto a él es que al tener un sinfín de habilidades muy buenas para el combate, pues se va a quedar corto, así que una buena opción sería hacerlo viable que tenga su A2, ya que de esa forma podrás tener una ranura adicional para agregar una nueva skill, como también él posee un HP demasiado bajo para ser un tanque como tal, así que lo mejor sería que le den objetos que puedan aumentar su HP, e incluso mascotas que prioricen estos atributos. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Pues yo te diría que sí, absolutamente, ya que como mencioné previamente, es uno de los personajes que son demasiado versátiles, los cuales te sirven para poder usarlos en varios combates, en una infinidad de formas. Así que si tienes las suficientes gemas para garantizar su pity, que son más o menos unos 4500 gemas, sería una buena opción que lo obtengas. Ahora, si en el caso no cuentas con las gemas necesarias para ello, lo mejor sería que ahorres, para que cuando regrese su banner, pues lo puedas obtener, ya que como sabrán, dentro de poco tendremos el ingreso de una nueva colaboración, el cual lo más seguro sea de Bravely Default 2. Y aquí encontrarás 3 personajes muy buenos para el combate, así que si quieres hacerte con alguno de ellos, lo más adecuado sería que ahorres tus gemas, ya que es posible que esta colaboración no regrese en mucho tiempo.